Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar esta noche, diciendo jueves 27 de noviembre del año 2008. Bienvenidos a 8 en punto. Estamos listos hoy para conversar sobre un tema que, si bien se reflexiona bastante seguido en los medios de comunicación, el 25 de noviembre es un día en donde se debe hacer una reflexión mucho mayor sobre la violencia que se ejerce contra la mujer en distintos países del mundo. Aquí en el país no es la excepción. Vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche. Está con nosotros Raquel Caballero de Guevara, procuradora adjunto para la defensa de los derechos humanos, la mujer y la familia. Raquel, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a 8 en punto. Gracias por la invitación. Está también Silvia Juárez. Silvia Juárez es la coordinadora del área de violencia de Ormusa, organización gubernamental de mujeres que laboran precisamente en pro de los derechos de la mujer. Gracias, Silvia, por estar con nosotros también esta noche aquí en 8 en punto. Bienvenidas. Antes de continuar con el programa, saludamos al Banco Agrícola, quien patrocina el primer bloque. Bueno, ahora sí, estamos Raquel Caballero de Guevara, tal como lo dijimos, procuradora adjunta para la defensa de los derechos humanos, y Silvia Juárez, coordinadora del área de violencia de Ormusa, son nuestras invitadas. Yo dije en algún momento nuestros invitados, pues lo siento mucho. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero decirles desde ya que nos pueden escribir al correo electrónico romeolemus@tecnovisión.com.sb, y para poner en contexto el tema de esta noche, que es sumamente importante, quiero dar algunas cifras que he recogido precisamente durante la mañana. Quiero decirles que este 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Violencia, de la No Violencia contra la Mujer. En los primeros 5 meses del año, un total de 124 mujeres, por ejemplo, fueron asesinadas en diferentes circunstancias. En nuestro país se ha logrado muy poco, según las organizaciones que luchan en pro o en favor de los derechos de las mujeres en nuestro país, a pesar de las promesas y los compromisos adquiridos por el Estado para mejorar las condiciones de esta población. Por cierto, ha habido expresiones del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos sobre este tema también. El Secretario General de Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, también ha emitido un mensaje llamando a los países a tutelar mejor los derechos de las mujeres. Comienzo contigo, Raquel, que nos hagas también un contexto, una lectura de cómo está la situación, cómo ven ustedes desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la situación de las mujeres en nuestro país. Sí, gracias, Romeo, por esta oportunidad de poder pronunciarnos. Realmente desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, uno de los temas de especial preocupación del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el licenciado Óscar Humberto Luna, es precisamente el fenómeno de la violencia en contra de las mujeres. En octubre pasado tuve el honor de representar al señor Procurador ante el Comité de Naciones Unidas sobre la eliminación de la discriminación en contra de la mujer, el Comité CEDAW, como se conoce por sus siglas en inglés, y básicamente presentamos la problemática de las mujeres, sobre todo en el tema de la violencia. Quiero corregir las cifras, no, Romeo, las cifras que tú has mencionado es hasta mayo del 2008. Son los primeros 5 meses del año, un total de 124. Hasta el 31 de octubre registramos 289 casos de mujeres asesinadas, de los cuales siguen en impunidad. Y eso 289. es grave. 289 hasta el 31 de octubre. Realmente son cifras alarmantes, y lo más grave de todo, Romeo, es porque no se investiga. Y si se investiga, las investigaciones son bien débiles y no se visibiliza realmente que es violencia en contra de las mujeres. Entonces, para nosotros como Procuraduría es muy preocupante esta situación, y el señor Procurador se ha pronunciado en marzo del 2008 en el mensaje que dio en el marco del Día Internacional de la Mujer. También se pronunció sobre esta problemática, y ahora el comunicado de prensa que se publicó el día 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también él se pronunció muy preocupado sobre la situación de las mujeres en El Salvador, y básicamente por la falta de investigación efectiva, ¿verdad? Y ante el Comité de Naciones Unidas nosotros dimos algunos pronunciamientos sobre esto en el informe que se presentó, y básicamente la preocupación más importante es para que en las instituciones del Estado que les corresponde investigar estos crímenes, realmente se fortalezca estas unidades tanto en la Policía Nacional Civil como en la Fiscalía General de la República. Es decir, que se cree una unidad especializada para que se investiguen estos crímenes. Ahora, Raquel, rápidamente llegamos al punto de la peor forma de violencia contra la mujer, ¿no? Que es el feminicidio, pero también hay varias
expresiones de violencia contra la mujer. De eso vamos a hablar también más adelante, porque, por ejemplo, cuando a una mujer se le despide injustamente de un trabajo, cuando no se le tutelan bien los derechos, cuando se le violan sus derechos fundamentales, cuando una mujer, por ejemplo, no tiene acceso a la salud, ¿verdad? Como debería ser, también se están violentando los derechos de las mujeres. Digo, por eso el feminicidio es la expresión, digamos, o quizás la peor forma de violencia de la cual podemos hablar en cuanto al tema de las mujeres. Sí, en realidad eso es bueno, esa es la forma extrema de violencia, ¿verdad? Y traemos a la palestra esta temática porque es de los temas más sensibles, ¿verdad? Podemos recoger cifras en cuanto a la violencia hacia las mujeres, en cuanto a que no tienen acceso a los servicios de salud. La mortalidad materna es una forma también de discriminación en contra de la mujer. Y otra serie de problemáticas, la misma pobreza, la misma situación de marginación, la poca participación política de las mujeres. Es decir que tú bien mencionaste que hay diferentes formas de violencia: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia social. Por eso es que las convenciones internacionales a las que nos estamos refiriendo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, que El Salvador la ratificó en 1981 y por ende constituye ley de la República, establece el derecho a la no discriminación. Entonces, en todos estos ámbitos, tanto en el público como en el privado. Silvia, te voy a leer parte del mensaje del secretario general de Naciones Unidas en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Dice que en todo el mundo, en los países ricos y pobres, es decir, que no es exclusivo solo de los países pobres o los países en desarrollo, dice el secretario general, las mujeres son víctimas del maltrato físico, trata de personas, violencia y asesinato. Esas violaciones de los derechos humanos no solo dañan al individuo, sino que además socavan, dice, el desarrollo, la paz y la seguridad de sociedades íntegras. Las mujeres, dice el secretario general de Naciones Unidas, de todas las partes están expuestas a riesgo, pero la amenaza es aún más grave para las que viven en sociedades sumidas en situaciones de conflicto armado, por ejemplo, que no es el caso nuestro, pero vivimos una violencia muy fuerte, ¿no? De hecho, informes recientes, muy recientes en el país, nos ubican como uno de los países más violentos de Latinoamérica. Creo que es un informe que salió, si no me equivoco, hace 1 o 2 días, que se dio a conocer hace 1 o 2 días en nuestro país. Pues obviamente las mujeres no son la excepción, son víctimas también de una sociedad violenta. ¿Compartes este criterio, este pronunciamiento del secretario? Sí, efectivamente comparto el criterio del señor secretario de las Naciones Unidas, así como de la licenciada Raquel Caballero de la Procuraduría de Derechos Humanos, y efectivamente, hablar de violencia contra las mujeres es hablar de todo su ciclo vital. Es decir, las mujeres desde que nacemos, ¿verdad? Ya traemos, ya nos espera un escenario social que legitime esa violencia, que nos las impone a través de roles que nos ponen en condición desfavorables para acceder al empleo, para acceder a la educación, para acceder a la salud. Y el tema de la violencia es una forma de garantizar que esa forma de explotación y opresión contra la mujer sigan vigentes. Hasta ahora, 2008, como lo mencionaba la licenciada, todavía mantenemos una tasa de mortalidad materna muy alta. Y estas son muertes prevenibles, es decir, ¿por qué no se previene? Bueno, porque el tema de ser mujer implica muchas cosas. Y por eso decía, no es necesariamente que en países ricos la situación sea diferente. La violencia contra la mujer continúa de maneras diferenciales y tal vez más agudizadas en algunos países como el nuestro. Déjame decirte que cuando hablamos de feminicidio, es decir, es aquella forma extrema de violencia, pero este término tiene una connotación diferente, porque también se nos viene a la mente el compararlo, ¿verdad?, con el homicidio, el asesinato de una mujer. Y no, tiene una connotación política cuando decimos de que a ese asesinato de esa mujer o a esa muerte prevenible de una mujer le antecede todo un continuum de violencia. ¿Por qué dices prevenible? A ver, yo más o menos entiendo, pero quiero que amplíes un poco más. ¿Por qué dices que se puede prevenir este tipo de situaciones? ¿Cómo, por ejemplo, un Estado puede hacer para prevenir este tipo de situaciones? Como decía, por ejemplo, Raquel, ¿no? Bueno, hoy por hoy van 289 mujeres que han sido asesinadas en diferentes circunstancias. ¿De qué manera un Estado interviene? ¿Con qué tipo de políticas un Estado puede intervenir para prevenir ese tipo de situaciones? Mira, la política básica primero es el reconocimiento de que las mujeres somos no solo la mayoría de la población, sino que tenemos un derecho ciudadano de participación política y de muchas otras cosas. Pero primero también es la no tolerancia.
¿Cómo un Estado puede volverse tolerante de acciones de violencia contra las mujeres? Bueno, cuando no asignas un presupuesto específico para tratar e investigar debidamente los delitos que se cometen contra las mujeres, como todas las agresiones sexuales, como la violencia intrafamiliar, como por ejemplo la violencia patrimonial y la violencia económica, por ejemplo, cuando no les permites acceder a un empleo y no se crean políticas diferenciales para el acceso de las mujeres al empleo. ¿Por qué diferencial? ¿Y por qué hablamos del tema de lo prevenible? Cuando hablamos de las mujeres insertadas en el mercado de trabajo, estamos hablando de que éstas asumen una doble carga.